El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Gloria a ti, Señor. Domingo 17 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Y quizás hoy tú despertaste sintiendo algo que no sabes explicar bien, como si el corazón estuviera cansado aunque el día apenas comienza. Como si hubiera dentro de ti una mezcla extraña de esperanza y tristeza, de fe y agotamiento. Hay personas que, últimamente, sienten que viven sobreviviendo, cumpliendo responsabilidades, sonriendo por fuera, pero por dentro con el alma pesada. Y justamente hoy el Evangelio nos muestra a unos discípulos así. No perfectos, no completamente seguros. El Evangelio dice algo muy humano. Al verlo, ellos se postraron, aunque algunos dudaron. Qué consolador es escuchar eso. Incluso frente al Cristo resucitado, algunos todavía dudaban. Eso significa que la duda no te convierte automáticamente en alguien sin fe. A veces uno ama a Dios y aún así tiene miedo. A veces uno cree y aún así se siente cansado. Y precisamente ahí se acerca Jesús. No se aleja de quienes dudan. No humilla a quienes tienen miedo. Se acerca. ¿Cuántas personas en México viven hoy batallas silenciosas que nadie más conoce? Personas preocupadas por deudas, enfermedades, problemas familiares, hijos alejados o heridas emocionales que llevan años guardadas. Y en medio de todo eso, muchas veces el corazón empieza lentamente a cansarse espiritualmente. Pero hoy Cristo resucitado sube al cielo dejando una promesa inmensa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no algunos días. No solamente cuando ores bonito, no solamente cuando tengas fuerza, todos los días. Incluso en las noches donde lloras en silencio, incluso cuando sientes ansiedad, incluso cuando la vida parece demasiado pesada. La primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Jesús ascendiendo al cielo mientras sus discípulos permanecen mirando hacia arriba. Y entonces aparecen dos hombres vestidos de blanco que les dicen: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Qué profunda es esa escena. Porque muchas veces nosotros también vivimos paralizados entre el miedo y la nostalgia, mirando solamente lo que perdimos, mirando heridas antiguas, mirando culpas viejas, y poco a poco dejamos de caminar. Pero la ascensión no es una despedida triste, es un envío. Jesús no abandona a sus discípulos, les confía una misión, les recuerda que ahora deben caminar llevando esperanza al mundo. Y quizás alguien necesite escuchar justamente eso hoy. Tu vida todavía tiene propósito, aunque estés cansado, aunque hayas sufrido mucho, aunque sientas que algunas partes de tu historia quedaron rotas. Dios todavía puede usar tu vida para llevar luz a otros. El Salmo de hoy proclama: Dios asciende entre aclamaciones. Qué diferente es el modo de mirar de Dios. Nosotros muchas veces vemos solamente nuestras limitaciones, pero Dios sigue viendo posibilidades donde nosotros vemos cansancio. Él sigue viendo futuro donde nosotros vemos finales. Hay personas que sienten que ya es demasiado tarde para volver a empezar espiritualmente. Personas que piensan: ya me alejé mucho, he cometido demasiados errores, mi vida ya no puede cambiar. Pero mira a los discípulos. Ellos también tuvieron miedo, también huyeron durante la pasión, y aún así Jesús los envía. Eso significa que Cristo no trabaja solamente con personas perfectas, trabaja con corazones disponibles. La carta a los Efesios hoy nos regala una oración hermosísima. San Pablo pide que los ojos del corazón sean iluminados para comprender la esperanza a la que hemos sido llamados. ¡Qué frase tan profunda! Los ojos del corazón. Porque hay personas que físicamente pueden ver, pero interiormente ya casi no encuentran esperanza. El cansancio emocional les robó la ilusión. Las preocupaciones apagaron lentamente la alegría. Y el alma comenzó a vivir como encerrada, pero Dios quiere abrir nuevamente los ojos del corazón. Quiere recordarte que todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay amor esperándote. Hace algunos meses
En Puebla, un hombre llamado don Ernesto Aguilar, de 79 años, quien trabajó toda su vida reparando relojes en un pequeño local cerca del Mercado Hidalgo, pasó una temporada muy difícil después de perder a su esposa Teresa. Durante más de 50 años desayunaron juntos todas las mañanas antes de abrir el negocio. Cuando ella murió, Ernesto comenzó a levantarse más tarde porque decía que ya no encontraba sentido en abrir el taller. Pasaba largas horas sentado, mirando relojes detenidos sobre la mesa, mientras pensaba: mi vida también se detuvo. Una tarde, mientras escuchaba una reflexión del Evangelio, oyó esta frase: Jesús asciende al cielo, pero no abandona a los que se quedan en la tierra. Y comenzó a llorar profundamente. Después contó algo muy sencillo: entendí que aunque Teresa ya no estaba conmigo, Cristo seguía entrando cada mañana en mi pequeño taller. Poco a poco volvió a abrir el local, no porque el dolor desapareciera mágicamente, sino porque comprendió que Dios todavía caminaba con él. ¿Y cuántas personas necesitan escuchar eso hoy? Porque hay corazones que sienten que la vida perdió color después de una pérdida, una traición o una decepción muy grande. Personas que siguen adelante solamente por obligación. Personas que ya no recuerdan la última vez que sintieron verdadera paz. Pero Jesús hoy vuelve a decir: yo estaré con ustedes. ¿Qué descanso tan grande hay en esas palabras? Porque el problema más profundo del corazón humano no es solamente sufrir. El problema es sentirse solo dentro del sufrimiento. Y justamente ahí Cristo promete presencia, no una presencia lejana, no una idea religiosa, una presencia viva. Hay madres que siguen adelante porque sienten que Dios les da fuerza cada mañana. Hay ancianos que sobreviven a la soledad gracias a una pequeña oración diaria. Hay jóvenes que todavía no pierden completamente la esperanza porque en medio de sus luchas sienten que Cristo no los abandona. Eso es la fe. No ausencia de problemas, sino certeza de compañía. Y quizás hoy Dios quiere recordarte precisamente eso. No estás caminando solo. Aunque a veces el silencio parezca largo, aunque todavía existan heridas abiertas, aunque no entiendas completamente el camino, Cristo sigue aquí. Y justamente por eso hoy quiero invitarte a algo muy especial. Si esta palabra está tocando tu corazón, suscríbete al canal Eco de la Misericordia y activa la campanita. Cada día caminamos juntos, escuchando el Evangelio y dejando que Dios sane poco a poco las partes más cansadas de nuestra alma. Y escribe en los comentarios tu nombre o tu intención de oración. Puede ser por tus hijos, por salud, por trabajo, por reconciliación, por ansiedad, o simplemente escribe: Señor, no me sueltes. Aquí formamos una familia de fe donde nadie camina completamente solo. Y quizás hoy, mientras escribes esa intención, Cristo mismo comienza a abrazar silenciosamente tu corazón cansado. Porque la ascensión no significa ausencia. Significa que Jesús ahora puede alcanzar cada rincón de nuestra vida, cada casa, cada herida, cada lágrima escondida. Y aunque el mundo muchas veces parezca lleno de oscuridad, hoy el Evangelio nos recuerda algo inmenso. Cristo sigue reinando, Cristo sigue acompañando, y Cristo jamás abandona a quienes siguen caminando hacia Él. Y mientras los discípulos permanecían mirando al cielo después de la ascensión, seguramente el corazón se les llenó de emociones difíciles de explicar. Habían caminado con Jesús, habían escuchado su voz, compartido comidas, visto milagros, sentido su cercanía humana, y ahora lo ven elevarse delante de ellos. Humanamente podría parecer una despedida dolorosa, pero el Evangelio de hoy quiere enseñarnos algo más profundo. Jesús no se aleja para abandonarnos, se eleva para permanecer de otra manera, más cercana todavía al corazón humano. Porque antes de subir al Padre deja una promesa que atraviesa siglos enteros. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Qué necesidad tan grande tiene el alma de escuchar eso? Hay personas que últimamente sienten demasiada soledad por dentro. Aunque estén rodeadas de familia o de trabajo, algo dentro de ellas se siente cansado, desconectado, vacío. Personas que aprendieron a seguir funcionando mientras el corazón se desgasta lentamente. Y muchas veces
ni siquiera saben cómo explicar lo que sienten, pero Cristo sí lo entiende. Él conoce esas noches donde uno se acuesta preocupado y no logra dormir. Conoce los pensamientos silenciosos que nadie más escucha. Conoce el miedo de quienes sienten incertidumbre sobre el futuro. Conoce las lágrimas escondidas de quienes intentan ser fuertes para todos. Y precisamente a esas personas, Jesús hoy les dice: yo sigo contigo. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles tiene una escena profundamente simbólica. Los discípulos se quedan mirando al cielo mientras Jesús desaparece de su vista. Y entonces los ángeles les preguntan: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es una pregunta que también nosotros necesitamos escuchar muchas veces, porque hay personas atrapadas solamente en el pasado, personas que viven mirando heridas antiguas, errores viejos, oportunidades perdidas o recuerdos dolorosos, y poco a poco dejan de vivir el presente. El miedo las paraliza, la tristeza les roba fuerzas, pero el Señor no quiere discípulos paralizados, quiere discípulos que caminen. La ascensión es un envío. Jesús les confía una misión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¡Qué impresionante! Cristo deja la misión más grande del mundo en manos de personas imperfectas, personas que todavía dudaban, personas frágiles, personas cansadas emocionalmente después de todo lo vivido. Eso significa algo muy importante. Dios no espera perfección absoluta para empezar a actuar a través de nosotros. Muchas veces creemos que primero debemos resolver completamente nuestra vida para servir a Dios. Pensamos: cuando tenga más paz, cuando deje de sentir miedo, cuando sane totalmente. Pero mira a los discípulos. Todavía tenían dudas, y aún así Jesús los envía, porque la obra de Dios no depende solamente de nuestra fuerza humana, depende de su presencia dentro de nosotros. La carta a los Efesios hoy nos habla de la grandeza del poder de Dios actuando en quienes creen. San Pablo pide que los ojos del corazón sean iluminados. ¡Qué frase tan hermosa! Hay gente que puede ver físicamente, perfectamente, pero interiormente perdió esperanza. Personas agotadas por la rutina, por problemas familiares, por enfermedades, por decepciones acumuladas. Personas que comenzaron a mirar la vida solamente desde el cansancio, y entonces el corazón se vuelve pesado. La fe se enfría. La alegría desaparece lentamente. Pero Dios quiere abrir nuevamente los ojos interiores. Quiere recordarte que todavía existen motivos para esperar, que todavía puedes volver a levantarte, que todavía tu vida tiene valor y propósito. El Salmo de hoy proclama: Dios asciende entre aclamaciones, no asciende derrotado, no asciende huyendo del sufrimiento humano, asciende victorioso. Eso significa que el dolor no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra, la tristeza no tiene la última palabra. Cristo resucitado reina incluso sobre aquello que hoy te da miedo. Y quizás alguien necesita escuchar exactamente eso esta noche, porque hay personas viviendo batallas tan largas que ya casi olvidaron cómo se siente la paz. Personas que llevan años cargando preocupaciones familiares, problemas económicos o heridas emocionales que nadie conoce completamente. Pero la ascensión nos recuerda algo inmenso. Jesús no dejó de gobernar tu historia solamente porque ahora no entiendas todo lo que estás viviendo. Hace poco, en Guadalajara, una mujer llamada Marta Lucía Hernández, de 82 años, quien durante décadas trabajó vendiendo comida afuera de una terminal de autobuses, contó que después de la pandemia cayó en una tristeza muy profunda. Muchos de sus clientes dejaron de ir, varios amigos murieron y ella comenzó a sentir un miedo constante a quedarse sola. Pasaba tardes enteras sentada en silencio mirando por la ventana de su pequeño departamento. Un día le dijo llorando a una vecina: «Siento que Dios se olvidó de nosotros». Pero una mañana escuchó durante misa esta frase del Evangelio: «Yo estaré con ustedes todos los días». Y algo cambió dentro de ella. Tiempo después dijo: «Entendí que aunque no siempre vea soluciones rápidas, Cristo sigue entrando conmigo en cada mañana.
Desde entonces comenzó nuevamente a cocinar pequeñas cantidades de comida para regalar a personas necesitadas cerca de su parroquia, no porque todos sus problemas desaparecieran, sino porque descubrió que todavía podía llevar esperanza a otros. Eso hace Dios. No siempre elimina inmediatamente el dolor, pero transforma el corazón para que incluso en medio de las luchas pueda seguir dando amor. Y quizá eso mismo quiera hacer contigo hoy. Porque el Evangelio no termina solamente con una promesa de compañía. También es una invitación a convertirnos en luz para otros. Hay personas tan heridas que comenzaron a encerrarse completamente en sí mismas. Y aunque el sufrimiento merece respeto, el corazón humano también necesita volver a amar para no apagarse. A veces un mensaje, una llamada, una oración, un abrazo pueden convertirse en presencia de Cristo para alguien que está perdiendo esperanza. Por eso Jesús envía a sus discípulos, porque el mundo sigue necesitando testigos de esperanza, no personas perfectas, sino personas que, aún cansadas, siguen creyendo que Dios no abandona. Y quizás tú no imaginas cuánto bien puede hacer tu fe sencilla. Tal vez piensas que tu vida es pequeña, común o poco importante. Pero mira cómo comenzó la iglesia, con un pequeño grupo de hombres frágiles, sostenidos únicamente por la presencia de Cristo. Dios sigue haciendo cosas enormes a través de corazones sencillos. Por eso, hoy no permitas que el cansancio te robe completamente la esperanza. No permitas que las heridas definan toda tu historia. No permitas que el miedo tenga la última palabra. Cristo sigue reinando. Cristo sigue acompañando. Y Cristo sigue llamándote a caminar con Él incluso en medio de tus dudas y tus luchas reales. Y hay algo profundamente conmovedor en el Evangelio de hoy que muchas veces pasa desapercibido. San Mateo dice que los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había citado, Galilea, el lugar donde todo había comenzado. El lugar de los primeros llamados, de las redes abandonadas, de los milagros sencillos junto al lago, de las caminatas con el Maestro, y eso nos revela algo muy hermoso sobre Dios. Cristo suele volver a buscarnos justamente en aquellos lugares interiores donde alguna vez sentimos viva la fe. Porque hay personas que hoy viven espiritualmente cansadas, pero no siempre fueron así. Hubo un tiempo donde rezaban con más esperanza, hubo un tiempo donde confiaban más, hubo un tiempo donde el corazón se emocionaba más fácilmente con las cosas de Dios. Pero llegaron las heridas, las decepciones, las pérdidas, las preocupaciones, y poco a poco el alma se fue cansando. Sin darse cuenta, muchos dejaron de mirar a Dios con confianza y comenzaron solamente a sobrevivir emocionalmente. Y justamente ahí vuelve Jesús hoy. No para reprochar, no para humillar, sino para reunir nuevamente a sus discípulos. Eso hace Cristo también con nosotros. Nos busca incluso cuando nos enfriamos espiritualmente. Nos llama incluso cuando todavía dudamos. Nos espera incluso cuando el corazón está lleno de cansancio. El Evangelio dice, al verlo, se postraron, aunque algunos dudaron. ¿Qué honestidad tan humana tiene la palabra de Dios? Porque Jesús no rechazó a quienes dudaban. No dijo, primero eliminen todas sus inseguridades y después acérquense. No, ellos dudaban y aún así se postraron. ¿Y cuántas personas viven exactamente así hoy? Personas que aman a Dios pero todavía tienen preguntas. Personas que rezan pero a veces sienten miedo. Personas que creen y al mismo tiempo sienten cansancio interior. La fe verdadera no significa ausencia total de dudas. Significa seguir caminando hacia Cristo incluso cuando el corazón todavía tiembla. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra precisamente ese momento de transición tan difícil. Jesús asciende al cielo y los discípulos quedan mirando hacia arriba. Humanamente podían sentirse huérfanos. Durante años caminaron viendo físicamente al Maestro y ahora debían aprender a confiar de otra manera. Qué parecido a muchas experiencias humanas. Hay momentos donde Dios parece cercano y todo fluye más fácilmente. Pero también existen etapas donde ya no sentimos lo mismo. Etapas donde la oración parece seca, donde las respuestas tardan, donde el alma siente silencio. Y en esos momentos uno puede pensar, quizás Dios se alejó.
Pero la ascensión justamente nos enseña lo contrario. Cristo no se aleja. Cambia el modo de acompañarnos. Ahora puede entrar en cada rincón del mundo, en cada casa, en cada herida humana. Por eso, antes de subir al Padre, deja una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Cuando tengas fuerza y también cuando te sientas agotado, cuando tu fe sea firme y también cuando existan dudas, cuando sientas alegría y también cuando llores en silencio. Cristo permanece. Hay personas en México que viven cargando dolores muy profundos mientras siguen adelante en silencio. Madres que oran cada noche por hijos atrapados en adicciones o violencia. Padres agotados tratando de sostener económicamente a sus familias mientras sienten miedo del futuro. Abuelos que se sienten olvidados. Jóvenes que sonríen en redes sociales mientras por dentro viven ansiedad y vacío emocional. Y Jesús hoy entra justamente ahí. No entra solamente en las iglesias hermosas. También entra en habitaciones oscuras donde alguien no logra dormir. En cocinas donde una madre cansada se pregunta cómo resolverá mañana los gastos. En hospitales donde alguien siente miedo. En corazones donde la esperanza parece apagarse lentamente. Cristo entra ahí y repite: yo sigo contigo. La carta a los Efesios hoy contiene una de las oraciones más profundas de San Pablo. Él pide que Dios ilumine los ojos del corazón para comprender la esperanza a la que hemos sido llamados. Qué importante es eso, porque muchas veces el problema no es solamente lo que vivimos. El problema es cómo empezamos a mirar la vida. Cuando el cansancio emocional se acumula, el corazón comienza a ver todo oscuro. Ya no espera nada bueno, ya no cree que las cosas puedan cambiar, y entonces el alma se encierra lentamente en la tristeza. Pero Dios quiere iluminar nuevamente el interior humano. Quiere recordarte que todavía hay esperanza incluso en medio de las luchas, que todavía puedes volver a levantarte, que todavía tu historia no terminó. El Salmo de hoy proclama: Dios asciende entre aclamaciones, no asciende derrotado, no asciende vencido por el dolor, asciende glorioso. Eso significa que Cristo está por encima de aquello que hoy te da miedo, por encima de la enfermedad, por encima de la tristeza, por encima de la ansiedad, por encima incluso de la muerte. Y aunque ahora no entiendas completamente el camino que estás atravesando, Dios sigue gobernando tu historia con amor. Hace algún tiempo, en Ciudad Juárez, un hombre llamado José Manuel Ortega, de 81 años, quien trabajó toda su vida manejando camiones de carga entre diferentes estados del país, pasó por una depresión muy fuerte después de jubilarse. Durante décadas estuvo acostumbrado al movimiento constante, al trabajo duro, a sentirse útil. Pero cuando dejó de manejar comenzó a sentirse vacío. Pasaba horas sentado frente al televisor sin prestar realmente atención a nada. Su hija contaba que casi no hablaba y que poco a poco dejó incluso de salir de casa. Un día, mientras escuchaba una misa transmitida por radio, oyó al sacerdote decir: la ascensión no significa que Jesús nos deja solos. Significa que ahora puede caminar junto a cada uno de nosotros. José Manuel comenzó a llorar profundamente. Días después le dijo a su hija: yo pensaba que cuando terminé de trabajar ya no servía para nada, pero entendí que Cristo todavía tiene camino para mí. Poco a poco volvió a salir. Empezó a visitar enfermos de su colonia y a rezar el rosario por las tardes con otros adultos mayores. No porque todos sus vacíos desaparecieran mágicamente, sino porque descubrió nuevamente propósito. ¿Y cuántas personas necesitan recuperar eso hoy? Porque hay corazones que dejaron de sentir sentido en la vida. Personas que se acostumbraron tanto al dolor que olvidaron que todavía pueden ser luz para otros. Pero Jesús hoy sigue enviando discípulos. Y eso es impresionante, porque envía precisamente a quienes todavía tienen heridas, a quienes todavía están aprendiendo, a quienes todavía dudan algunas veces. Eso demuestra que el verdadero protagonista no es nuestra perfección, es la gracia de Dios actuando dentro de nosotros. Por eso nadie debería pensar: Dios ya no puede usar mi vida. Mientras tengas corazón para amar, mientras puedas orar, aunque sea poquito, mientras todavía exista dentro de ti
un pequeño deseo de acercarte a Cristo, Dios sigue obrando. Y quizás hoy el Señor quiere decirte algo muy sencillo, pero muy profundo. No te encierres en tu dolor, porque el sufrimiento humano tiene una tendencia peligrosa, hacer que la persona se aísle completamente. Poco a poco deja de hablar, deja de confiar, deja de compartir lo que siente, y el corazón comienza a apagarse, pero Cristo resucitado siempre impulsa hacia la vida, hacia la esperanza, hacia el encuentro. Por eso envía a sus discípulos al mundo, no para imponer miedo, no para condenar, sino para llevar esperanza. ¿Cuánto necesita esperanza el mundo actual? Personas cansadas emocionalmente, familias heridas, jóvenes llenos de ansiedad, ancianos sintiéndose solos, gente que perdió la capacidad de confiar, y ahí quiere entrar Cristo a través de nosotros. Tal vez no con grandes discursos, tal vez simplemente con una escucha sincera, con paciencia, con una oración, con una palabra amable, porque a veces el amor más pequeño puede convertirse en milagro para alguien que está perdiendo fuerzas. Y mientras el mundo muchas veces enseña a vivir solamente para uno mismo, Jesús enseña algo completamente distinto. Quien permanece unido a Dios siempre termina llevando vida a otros. Por eso, hoy no tengas miedo de seguir caminando, aunque todavía existan dudas. No tengas miedo de volver a empezar espiritualmente aunque te sientas cansado. No tengas miedo de confiar nuevamente. Cristo ascendió al cielo, pero jamás abandonó la tierra donde seguimos llorando, luchando y esperando. Él sigue aquí, en tu casa, en tu historia, en tus heridas, en tus noches difíciles. Y aunque ahora no puedas ver completamente el camino, su presencia sigue sosteniendo silenciosamente cada paso de tu vida. Y quizás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que lentamente vuelve a respirar esperanza. Tal vez no desaparecieron todos los problemas, tal vez todavía existen preocupaciones esperando mañana, pero la presencia de Cristo tiene esa fuerza misteriosa. Incluso cuando la tormenta continúa, el corazón empieza poco a poco a sentirse acompañado. No olvides esto. Los discípulos también sintieron miedo después de la ascensión. También tuvieron incertidumbre. También hubo momentos donde no comprendían completamente lo que Dios estaba haciendo. Y aún así siguieron caminando, porque aprendieron que la fe no consiste en tener todo bajo control. Consiste en seguir confiando aunque todavía no podamos ver todo el horizonte. Por eso hoy Jesús también te invita a seguir adelante, no desde la perfección, sino desde la confianza, no desde una fuerza humana agotada, sino desde la certeza de que Él sigue sosteniéndote incluso en silencio. Y quizás mañana volverán algunas preocupaciones, volverán ciertos miedos o momentos de cansancio, pero recuerda esto cuando llegue la noche. Cristo sigue aquí, caminando contigo, respirando esperanza dentro de tu corazón, y ninguna oscuridad puede apagar completamente una vida donde Dios todavía permanece presente.